la cabalgata legislativa que hay, tanto en diputados como en el Senado, ¿no? En diputados donde se está tratando el tema de la reforma jubilatoria o la reforma al cálculo, ¿no?, del aumento jubilatorio. Alejandro Cassese es diputado por la Unión Cívica Radical San Luis, pero es vicepresidente de la Comisión Provisional de Previsión y Seguridad. ¿Cómo va, diputado? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, gusto saludarte. Me veo doble ahora en el Zoom, pero te vi recién en pantalla. Aquí estamos en un instante de la sesión. Ya hemos hecho los informes de los dictámenes, en mi caso el dictamen de minoría por Juntos por el Cambio. Nosotros hemos cuestionado que se remueva la inflación como garantía para el poder adquisitivo de los jubilados, ya que creemos que puede haber una pérdida muy grave de la capacidad de compra de los haberes en el año 2021, donde se estima que la inflación será del 50% y las jubilaciones se actualizarán solo un 31%, así que podría haber hasta 20 puntos de caída real, como lo ha habido también ahora en 2020, que se suspendió la ley de movilidad jubilatoria y los jubilados que tenían que cobrar 42% de aumento, ninguno lo ha hecho en esa proporción, sino que han recibido entre 7 y 18 puntos menos según el rango de haber en el que están, y eso los ha llevado a hacer juicios y a que ya muchos tribunales y 2 cámaras federales declararon inconstitucionales los decretos del presidente Alberto Fernández por afectar el derecho de propiedad de los jubilados en una pérdida que han tenido de entre 5.000 y 155.000 pesos en este año. Ahora, diputado Cassese, ¿cuál es a ver, el conteo previo, el poroteo, como le dicen en política, ¿no? ¿Le da al oficialismo para aprobarlo tal cual quiere? Si juzgamos por las firmas de los dictámenes la semana pasada, que el oficialismo, además de sus propias firmas, tuvo la del diputado Ramón, que preside un interbloque de 6 diputados, y la del diputado Casinerio, que representa a los 4 diputados que responden al oficialismo cordobés, con eso se aseguró el quórum propio y la mayoría, muy ajustada, por cierto, estaría en el orden de los 131, 132 votos, con 122 votos confirmados en contra, que son los 115 de Juntos por el Cambio, más 5 de Consenso Federal y los diputados del socialismo de Santa Fe, más los diputados de izquierda. Así que ya la votación de dictamen fue ajustada, 42-36, y se espera que la de hoy lo sea muy ajustada también, pero el oficialismo confía en que tiene los números, a pesar de que ha habido algunos miembros del propio bloque oficialista que dijeron que no comparten algunos aspectos de la fórmula y que buscarían en particular votar de manera diferente. Sí, para tener en cuenta tenemos una placa para contar los datos, también para que sepa el diputado Cassese, que obviamente está al tanto, con lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria y lo que está promoviendo el gobierno. Ya logró media sanción en el Senado, como decíamos, uno de los puntos clave. Misma fórmula de movilidad que rigió de 2008 a 2017 con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Los aumentos, que es un poco lo que planteaba el diputado Cassese, se calculan en base al índice de variación salarial, que es el RIPTE, y el principal cambio a la recaudación de la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES. Eso tiene que ver con los principales lineamientos que se diferencian de la reforma anterior que había impulsado el macrismo en su momento. Reemplaza al cálculo, como decíamos, que contemplaba el RIPTE y el índice de inflación y que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri, y el oficialismo pretende o calcula o asegura que los jubilados van a percibir un 26% encima de la inflación. Diputado, yo lo que le quería preguntar era si le parece casual o no que este tema tan importante, una reforma tan trascendente, haya ido o se haya debatido o se vaya a debatir justo el mismo día que se está debatiendo el aborto en el Senado. No, acá casual no hay nada. Primero tuvimos 16 reuniones de la Comisión Bicameral para discutir esto y se decidió unilateralmente por un comunicado de prensa del Ministerio de Economía un lunes a las 11 de la noche antes de que llegara la visita del Fondo Monetario Internacional el martes. O sea, era para mostrar que se habían hecho los deberes en cuanto a ajustar el presupuesto, que es el único motivo por el que se hace la reforma. En 2020 significaba un ahorro de 100.000 millones de pesos para el Estado y se busca seguir ahorrando de cara al 2021. Esto no es de ninguna manera en favor de los jubilados. Y lo segundo, no es casual la fecha, porque esta es una ley que afecta a 16 millones de personas. Nosotros hablamos siempre de la movilidad previsional, porque hay 7.200.000 jubilados y pensionados que están afectados por esta ley, pero también son 4.300.000
perceptores de la asignación universal por hijo y 4.400.000 perceptores de las asignaciones familiares, todos que están afectados por este cálculo. Entonces, medio país prácticamente. Un tercio del país. Entonces, sí. lo que el gobierno está buscando es tapar una discusión con otra. Cuando en diputados tratamos la ley del aborto, en el Senado dio media sanción a la movilidad jubilatoria y ahora en esta fecha, sobre el final de diciembre, sobre el final del año, se invirtió y mientras el Senado está tratando interrupción voluntaria del embarazo, casualmente este día colocaron en la agenda la movilidad, buscando que pase desapercibido. Pero la verdad, yo les decía recién, los jubilados son quienes más se informan, siguen las noticias, escuchan, están mirando, hacen rendir cuentas a los gobernantes de sus acciones, así que podrán no venir a tirarles piedras como ellos hacían en la reforma anterior, podrán no hacer marchas, pero los jubilados están muy atentos a lo que está pasando. Bien, diputado, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias a ustedes. Bien, vamos a seguir obviamente de cerca, ¿no? Todo lo que está pasando. Y ahora, en el interior de la Cámara de Diputados, ¿quién está hablando? A ver, ¿qué está diciendo?